vaquero, hoy te vengo con el duelo definitivo para elegir entre macetas de tela o de plástico. La maceta que eliges puede hacer que el cultivo vaya más rápido y que todo vaya más fino o más lento y te dé problemas sin que te estés dando cuenta por qué. Y no es manía, hay diferencias reales. Quédate hasta el final porque te voy a decir cuándo te conviene tela y cuándo te conviene la de plástico para no fallar. ¿Por qué importa tanto? Mucha gente se gasta dinero en el LED, en fertilizantes, extractor, y la maceta que elige la elige porque sí. Y la maceta afecta directamente a las raíces, el riego, la temperatura del sustrato, la oxigenación y la velocidad de crecimiento. O sea, no estás eligiendo un simple recipiente, estás eligiendo cómo van a vivir las raíces. Y si las raíces van bien, la planta va bien. Vamos con la comparación real de tela versus la de plástico. Primero el plástico. Lo bueno del plástico, que tiene muchas ventajas. Retiene más la humedad, el sustrato tarda más en secarse y esto le viene genial si no puedes regar tan a menudo. Es más estable y más fácil de mover, es rígida, apilable, como puedes ver, y cómoda de manipular. Y se limpia fácil, aquí no hay debate, y el plástico es mucho más higiénico. Suele ser más barata, sobre todo en tamaños normales, y para trasplantar es cómoda. Muchas se desmoldan bien, no te complicas, y te digo, si controlas bien el riego, el plástico va muy bien. Pero eso sí, también tiene sus cosas malas. Lo malo del plástico: menor oxigenación lateral, no transpira tanto como la tela, más riesgo de encharcamiento si riegas de más y eres de regar por costumbre, aquí se nota. Las raíces pueden enrollarse más y en vez de ramificar a veces rodean el perímetro. Y si el drenaje del fondo es malo, se nota muchísimo. Aquí importan los agujeros, que estén muy bien en el lateral para que pueda transpirar. Si el indoor es húmedo, el sustrato tarda más en secar y si no ajustas el riego puede ralentizar el cultivo hasta que toda esa humedad sale y las plantas pueden respirar correctamente. Paso a las macetas de tela, lo bueno y lo malo, y empezando por lo bueno. Aquí hay ventajas muy potentes. Tienen mucha mejor oxigenación, la tela transpira, entra más aire y eso ayuda a las raíces más sanas, que se nutren mejor. Hacen una poda aérea de raíces y esto es clave. Cuando la raíz llega al borde, toca el aire y deja de crecer y ramifica. Esto crea un sistema radicular más fibroso y algo más eficiente. Menos riesgo de encharcamiento porque drena y transpira más. Ojo, siempre que no te pases regando, y con LED suele encajar muy bien. Con el LED hay menos calor y a veces más humedad en el sustrato. La tela ayuda a que respire y en coco o riegos frecuentes la tela suele ir de lujo. Lo malo de la tela, pero no todo es perfecto, se secan antes. Esto puede ser una ventaja o un problema. Tienes que regar más a menudo, en verano, en indoor caliente, sin aire acondicionado o con plantas grandes. Si no estás encima, ojo. En exterior, si les da el sol directo, los laterales pueden calentarse y afectar a las raíces. Se ensucian un poco más y acumulan sales por fuera. Si las reutilizas, hay que limpiarlas bien. Lo bueno es que las puedes meter en la lavadora. Y otra desventaja es que moverlas llenas es más incómodo, no son rígidas y cuando pesan se nota. Puedes dañar las raíces si se doblan o golpean. Te hago una comparativa rápida entre las macetas de plástico y las de tela. Si buscas mayor oxigenación, gana la tela. Si quieres regar menos veces, gana el plástico. Si quieres el beneficio de creación de nuevas raíces por poda aérea, gana evidentemente la tela. Y por comodidad para mover, gana el plástico. Si eres de dejarlas quietas, si no eres de moverlas, es indiferente. Por su facilidad de limpieza, sobre todo, gana el plástico, y si quieres margen contra el encharcamiento, suele ganar la tela. En retención de humedad, gana el plástico, y aquí la verdad depende de cómo riegas tú. El error número 1 no es elegir tela o plástico, es no adaptar el riego a la maceta. Hay gente que pasa a tela y riega igual que en las de plástico, luego dice la tela no me va bien, o al revés, pasan al plástico y riegan como si fuese tela y acaban con el sustrato demasiado húmedo. La maceta cambia el ritmo de secado y si cambia el secado, cambia el riego. ¿Cuál te conviene a ti? Tela te compensa más si cultivas con LED y quieres que se seque un poco más rápido y buscas más oxigenación. También si usas coco o riegas frecuentemente. Si vives en una zona húmeda o riegas por inundación, también son tu mejor elección, y sobre todo si quieres raíces más aireadas y buen drenaje. El plástico te compensa más si quieres algo más cómodo, fácil de mover y de limpieza fácil, y no puedes regar tan seguido. Si cultivas en zonas secas o con mucho calor, prefieres que el sustrato aguante más la humedad, y te lo resumo como lo veo yo: por economía, por limpieza, por facilidad de movimiento, porque en definitiva va muy bien, toda la vida lo han hecho, y si no encharcas, las macetas de plástico se usan mucho más, pero las de tela tienen más potencial si las riegas bien por oxigenación y por raíces.
La verdad al final es esta, no hay una maceta que sea mejor para todas las condiciones. Con lo que te he contado, ya sabes, hay una maceta mejor para tu clima, tu forma de regar, tu tipo de cultivo. Ahora ya tienes las herramientas para decidirte. Y si te digo una cosa, al final, si cultivas mucho, lo ideal es probar las dos en el mismo entorno y comparar, porque tu clima y tu mano mandan.